En lo más alto de Madrid, donde el cielo se encontraba con el hormigón y el lujo, estaba el ático de Alejandro Vargas. Las paredes de cristal del suelo al techo revelaban una vista impresionante del Parque del Retiro, pero dentro de aquel espacio, la vida parecía haber sido sustituida por un catálogo de interiorismo. Cada mueble era una fría escultura, cada obra de arte una abstracta salpicadura de color en un océano de blanco y gris. El silencio era el residente más constante, un silencio clínico y pesado que ni siquiera el sonido lejano de la ciudad podía romper. Era un palacio moderno, inmaculado y vasto, pero carente de risas, de olor a pastel y de calor humano. La opulencia del lugar solo servía para amplificar el eco de un profundo vacío, la soledad de un alma pequeña que vivía allí. Alejandro Vargas era el rey de aquel castillo de cristal. A sus 45 años era la encarnación del éxito, un magnate inmobiliario cuya fortuna era tan vasta como la vista desde su ventana. Sus trajes a medida le sentaban como una segunda piel, y el reloj que llevaba en la muñeca valía más que la casa de muchas familias. Caminaba con el aplomo de un hombre que domina el mundo, pero sus ojos contaban otra historia. Llevaban una fatiga crónica, un desierto de pérdidas que el dinero no podía regar. Viudo desde hacía 5 años, se había convertido en un maestro proyectando una imagen de control y felicidad, mientras en su interior le consumía lentamente la culpa de ser un padre ausente, un fracaso personal que ningún logro profesional podría borrar. En el corazón de aquella fortaleza de cristal y acero vivía una pequeña alma llamada Sofía. Con solo 7 años era una figura delicada, casi etérea, perdida en la inmensidad de los pasillos. Sus ojos grandes y expresivos parecían absorber el mundo con una curiosidad melancólica, la triste sabiduría de quien ha conocido la pérdida demasiado pronto. Desde la muerte de su madre, las palabras se habían vuelto difíciles, y Sofía se refugiaba en sus lápices de colores y sus hojas de papel. Sus dibujos eran su lenguaje, la única forma que tenía de expresar los anhelos, miedos y sueños que habitaban en su pecho. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero anhelaba desesperadamente el único tesoro que le faltaba, la atención y el afecto genuino de su padre. La dinámica entre padre e hija era un ballet de silenciosos desencuentros. Alejandro llegaba tarde con el teléfono pegado a la oreja, la mente inmersa en contratos y estrategias de mercado. Encontraba a Sofía en su rinconcito, rodeada de un universo de papeles de colores, y le daba un beso en la frente, un gesto automático, desprovisto del calor que su pequeña alma ansiaba. La quería, de una forma profunda y desesperada, pero no sabía cómo conectar. En su dolor y confusión creyó que la mejor manera de cuidar de ella era construir un imperio, garantizar su futuro material, y ahora encontrar una nueva madre que llenara el vacío que él mismo no alcanzaba, una figura que encajara perfectamente en su estatus social. La solución para Alejandro tenía nombre y apellidos: Isabela, una socialité famosa por su gélida belleza y su impecable linaje. La boda, prevista para la semana siguiente, era el acontecimiento más esperado de la alta sociedad española, la fusión de 2 poderosas dinastías. Para el mundo, era la prueba definitiva del éxito de Alejandro, el hombre que lo tenía todo. Para él, era un intento calculado de reconstruir su familia, de dar a Sofía la estabilidad de un hogar con 2 figuras paternas. Estaba a punto de cerrar el negocio más importante de su vida, sin darse cuenta de que el precio de esa transacción podía ser el alma de su propia hija. Creía estar construyendo un futuro, sin saber que estaba a punto de destruir el único tesoro que realmente le importaba. Si esta historia ya ha empezado a tocar tu corazón, prepárate para lo que está por venir. Suscríbete ya al canal para no perderte ni un momento de este apasionante viaje y comenta aquí desde qué ciudad lo estás viendo y qué hora es. Queremos sentir tu presencia con nosotros. El 90% de las personas que nos están viendo aún no están suscritas al canal, así que por favor suscríbete y deja un like, nos ayuda mucho. Gracias. La cena de ensayo fue un espectáculo de poder e influencia. Bajo el brillo de las arañas de cristal se reunió la élite madrileña, cuyas conversaciones eran un murmullo constante sobre acciones, política y adquisiciones. Isabela fue la estrella de la velada, deslizándose por el salón de baile con estudiada elegancia, su sonrisa tan cara como las joyas que colgaban de su cuello. Alejandro la miraba, con una copa de vino caro en la mano, intentando convencerse de que aquella escena era el prefacio de su nueva felicidad. Vio la perfección, el orden, la compañera ideal para su imperio. Se obligó a creer que el calor de un hogar podía construirse sobre los fríos cimientos del estatus y la comodidad, ignorando la vocecilla de su alma que le gritaba que algo iba fundamentalmente mal. Fue entonces cuando una pequeña figura apareció en la puerta, un punto de inocencia en medio de una sofisticación calculada.
Sofía, vestida con un vestido blanco que había elegido su niñera, sostenía una hoja de papel contra el pecho como si fuera el más preciado de los tesoros. Sus grandes ojos recorrieron la multitud de gigantes buscando un solo rostro. Cada paso hacia su padre era vacilante, un viaje a través de un territorio extraño e intimidante. El bullicio de la conversación pareció disminuir en su mente, sustituido por los rápidos latidos de su propio corazón. No solo llevaba un dibujo, sino una ofrenda de paz, una súplica silenciosa por un lugar en el nuevo mundo que se estaba formando a su alrededor. Por fin llegó a su destino. Se detuvo delante de Alejandro e Isabela, que habían interrumpido una conversación con un banquero para mirarla. Con manos temblorosas, Sofía extendió su obra de arte. Sobre el papel, trazos de lápiz de colores formaban 3 figuras torpes cogidas de la mano: un hombre alto, una mujer elegante y una niña en el centro. Sobre ellos, un sol amarillo sonreía con cara de niño, y debajo, la frase «Mi nueva familia» estaba escrita con la letra insegura de un niño de 7 años. Era una declaración pura y simple, un mapa hacia el futuro que ella tanto deseaba, una petición para que su pequeño corazón fuera incluido en esa ecuación adulta. La reacción de Isabela fue inmediata y cortante, aunque velada por una fina capa de cortesía. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos se formó en sus labios. «Oh, qué bonito, cariño», dijo, con un tono de voz más alto para que los invitados cercanos pudieran oír su supuesta ternura. Cogió el dibujo con la punta de los dedos como si manipulara algo contagioso y sin mirarlo 2 veces lo dobló y lo guardó en su pequeño bolso de diseño. Un verdadero talento. Ahora, ¿por qué no vuelves a tu habitación? Los adultos están hablando. Alejandro sintió una punzada de incomodidad, pero lo racionalizó. Isabela simplemente no estaba acostumbrada a los niños. Eligió la ceguera, un error que le perseguiría para siempre. Horas más tarde, el último huésped se marchó y el silencio volvió al ático, ahora más pesado y opresivo que antes. Mientras se preparaba para acostarse, la imagen de Sofía y su dibujo invadió la mente de Alejandro. Recordó la esperanza que brillaba en sus ojos y sintió una repentina necesidad de volver a ver el papel, tal vez para conservarlo como un marcador del comienzo de su nueva vida. Era un intento de conectar con la emoción genuina de aquella noche, un sentimiento que sabía que le había faltado en todas las demás interacciones. Aquel simple trozo de papel, ignorado por Isabela, le pareció de repente lo más importante del mundo, la única pieza auténtica en medio de una noche de actuaciones. Comenzó su búsqueda de forma casual. Comprobó la mesa de café, los estantes de la librería, los lugares obvios donde alguien podría dejar un trozo de papel. Nada. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Intentó calmarse, diciéndose que Isabela debería haberlo guardado en un lugar seguro, aunque el recuerdo de su gesto desdeñoso contradecía esta idea. La ansiedad empezó a crecer, una semilla de duda plantada en su corazón. La ausencia de aquel dibujo empezó a parecerle una profecía, un mal presagio sobre el futuro que tan desesperadamente intentaba construir para él y para su hija. El piso que antes le había parecido un símbolo de su éxito se convertía ahora en un laberinto de sus propias negaciones. El instinto le llevó a la suite de Isabela. La habitación estaba impecable, el aire impregnado de su caro perfume. Se sintió como un intruso, un hombre hurgando entre las pertenencias de la mujer con la que se casaría en unos días. Miró en el tocador, junto a la cama, dentro del bolso que ella había utilizado. El dibujo no aparecía por ninguna parte. Cada espacio vacío era una acusación silenciosa, un testimonio de su indiferencia. Alejandro ya no buscaba un objeto, sino una validación. Necesitaba una prueba, por pequeña que fuera, de que la mujer que había elegido para ser la madre de su hijo poseía al menos una chispa de calor humano, empatía y amor. Su mirada se posó entonces en el pequeño y elegante cubo de plata que había junto al tocador. Su corazón se detuvo. La vacilación duró un segundo, una batalla interna entre la esperanza y la terrible sospecha. No quería mirar. Mirar significaría conocer la verdad, y la verdad amenazaba con demoler el castillo de naipes que tan cuidadosamente había construido. Pero la imagen de Sofía ofreciendo su corazón en una hoja de papel le espoleó. Con mano temblorosa metió la mano en la cesta. Sus dedos no encontraron la suave textura de una hoja doblada, sino la cruel realidad de múltiples trozos rotos, con los bordes afilados como fragmentos de cristal. Volcó el contenido sobre el frío suelo de mármol, y la verdad se extendió a sus pies como los restos de un naufragio. Eran ellos, los trozos del sol sonriente, los fragmentos de cuerpos cogidos de la mano, las sílabas desgarradas de mi nueva familia. La violencia del acto era innegable. No había sido un descarte casual. Había sido una destrucción deliberada,
un acto de puro desprecio. Cada lágrima era una puñalada, una aniquilación de la esperanza de un niño. Recogió los pedazos, sus grandes y poderosas manos temblando de una forma que no temblaban ni siquiera al cerrar los tratos más arriesgados. La imagen remendada en el suelo era un reflejo de su propia familia, rota, profanada por una crueldad que él mismo había invitado a entrar en su casa. En ese instante, el magnate Alejandro Vargas murió. La fachada de control, el barniz de éxito, todo se desintegró. El sonido que oía en su mente ya no era el murmullo de la bolsa, sino el eco imaginario del papel al romperse, un sonido que se fundía con el del corazón de su hija al romperse. El dolor que le golpeó fue visceral, una oleada de culpa y furia protectora que le dejó sin aliento. Ya no veía trozos de papel, sino el alma de Sofía, destrozada en el frío suelo de su lujoso ático. En ese momento de claridad devastadora, comprendió. No solo estaba a punto de casarse con la mujer equivocada, estaba a punto de entregar el ser más preciado de su vida a un monstruo. Allí, en el frío suelo de mármol, arrodillado sobre los restos del corazón de su hija, Alejandro Vargas tomó la decisión más importante de su vida. No se trataba de un análisis de riesgo-rentabilidad ni de una estrategia empresarial. Era el rugido primario de un padre que despierta para proteger a su prole. Con una delicadeza que rara vez empleaba en su vida cotidiana, empezó a recoger cada trocito de papel. Eran las joyas más preciosas del mundo, las reliquias sagradas de un amor que casi había traicionado. No las guardó en un sobre ni en una caja. Las sostuvo en la cáscara de su mano, sintiendo los bordes afilados. Contra su piel, una penitencia física por el dolor que había permitido que le infligieran. Su primer acto fue descolgar el teléfono. No esperó a que amaneciera. En mitad de la noche llamó a Isabela. Su voz contestó somnolienta e irritada, pero enseguida se puso alerta al oír el tono gélido de Alejandro. Fue directo, sin rodeos ni disculpas. La boda se cancela, dijo, y sus palabras atravesaron el silencio como fragmentos de cristal. Al otro lado de la línea hubo un momento de incredulidad, seguido de un estallido de furia y amenazas. No respondió a ninguna de ellas. Se limitó a escuchar su veneno, y cuando ella hizo una pausa para respirar, dijo, «Adiós, Isabela», y terminó la llamada, cortando el último hilo que le unía a su antigua vida. Inmediatamente hizo una segunda llamada, esta vez a su asistente personal, despertándole de un profundo sueño. Las instrucciones eran igualmente concisas e irrevocables. Cancela todo, absolutamente todo lo relacionado con la boda. Contacta con los proveedores, los invitados, la prensa. Prepara un comunicado oficial. Razones personales irrevocables. Sabía que estaba detonando una bomba en el centro de su vida pública y profesional. Sabía que el escándalo sería monumental, que las repercusiones financieras serían graves. Pero por primera vez en años el precio no importaba. Lo único valioso era dormir en una habitación al final del pasillo, y él no había sabido protegerla. Juró que ese fracaso terminaría esa noche. Al amanecer, la tormenta que había convocado empezó a rugir. Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas de socios, abogados y periodistas ávidos de una primicia. Ignoró todas. En lugar de eso fue a la habitación de Sofía. La suave luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el rostro sereno de su hija dormida. Se sentó en un sillón en un rincón y se limitó a verla respirar. Un milagro que había estado demasiado ocupado para apreciar. Una abrumadora ola de culpabilidad le golpeó con la fuerza de un tsunami. Él, que había construido rascacielos para protegerla del mundo, había permitido que el peligro entrara por la puerta principal disfrazado con una bonita sonrisa y promesas vacías. Cuando Sofía despertó, vio a su padre allí de pie y en lugar de alegría, sus ojos se llenaron de una temerosa cautela. Notó una profunda tristeza en su rostro, una oscuridad que nunca antes había visto, e instintivamente cerró los ojos. Los niños tienen una forma particular de absorber el dolor de sus padres, a menudo creyendo que ellos son la causa del mismo. No preguntó por Isabela. No mencionó la boda. Su silencio era una fortaleza que había construido a su alrededor, un espacio seguro en el que nadie más podía decepcionarla. Para Alejandro, ese silencio era más doloroso que cualquier grito o acusación, porque comprendía que la confianza, una vez rota, era lo más difícil de reconstruir del mundo. La prensa no tuvo piedad. Los titulares gritaban en negrita: «Implacable chica magnate, humilis en la víspera de su boda». La familia de Isabela, una dinastía de viejas fortunas y orgullo, inició una venenosa campaña de desprestigio. Filtraron historias a los tabloides, pintando a Alejandro como un hombre emocionalmente inestable, un socio poco fiable, un monstruo cruel.
La narrativa fue eficaz. El hombre que una vez había sido admirado por su perspicacia y poder era visto ahora como un paria, un enigma volátil al que todos debían evitar. La alta sociedad que antes le había cortejado ahora le daba la espalda con desprecio performativo. El impacto en su negocio fue inmediato y brutal. Accionistas preocupados llamaban a sus asesores. Los acuerdos que estaban a punto de firmarse se suspendieron de repente. Los inversores empezaron a retirar su capital, temerosos de la inestabilidad que el escándalo estaba generando. Los llamados amigos, hombres con los que había compartido cenas y cerrado acuerdos por valor de millones de euros, ahora no le devolvían las llamadas. Estaba siendo aislado, purgado del mundo que había construido para sí mismo. Vio con claridad meridiana la superficialidad de sus relaciones. Su red de contactos no se basaba en la lealtad ni en la amistad, sino en el poder y el beneficio. Sin embargo, para sorpresa de todos, Alejandro se mantuvo firme. En una reunión de urgencia con su junta directiva, afrontó las miradas acusadoras y las preguntas nerviosas con una calma que rozaba lo sobrenatural. No se defendió, no puso excusas. Aceptó la responsabilidad de las pérdidas financieras, presentó un plan de contingencia y dejó claro que su decisión era definitiva y no negociable. Los miembros del consejo, acostumbrados a su agresividad calculada, se quedaron perplejos ante esta nueva fuerza silenciosa. No entendían que Alejandro ya no estaba jugando al mismo juego. Su campo de batalla había cambiado, y la única victoria que importaba no podía medirse en euros. La hostilidad pública era palpable. Unos días después, llevó a Sofía a tomar un helado, un torpe intento de normalidad. Los comensales los reconocieron. Empezaron los cuchicheos, las miradas de reojo, una mezcla de curiosidad morbosa y juicio. Sofía, sensible como era, percibió el cambio de ambiente. Se desplomó en su silla y su helado se derritió sin tocarlo. Alejandro sintió una rabia impotente. Quería gritar, proteger a su hija de aquellas miradas, pero sabía que cualquier reacción solo alimentaría el circo mediático. Se limitó a abrazarla y se la llevó a casa. El sabor amargo de aquel fracaso superaba la dulzura del helado que habían intentado compartir. En la soledad de su ático, Alejandro reflexionó sobre el hundimiento de su mundo. Se dio cuenta de que no estaba perdiendo nada de valor real. Sus amigos no eran más que parásitos. El respeto no era más que miedo disfrazado. Se había pasado la vida acumulando símbolos de éxito, confundiendo valor con precio. Ahora, despojado de su impecable reputación, se sentía extrañamente libre. Fue un doloroso proceso de purificación, un fuego que consumió todo lo falso, dejando solo la estructura desnuda y esencial de su vida, él y su hija. Y fue a partir de esos cimientos, de esas ruinas, que tuvo que empezar a reconstruir. Su primer proyecto de reconstrucción no implicaba hormigón ni acero. Sobre la mesa de su despacho, donde antes había planos de rascacielos y contratos multimillonarios, descansaban ahora las frágiles piezas del dibujo de Sofía. Compró pegamento especial, cinta adhesiva casi invisible y unas pinzas de precisión. Ajustó la lámpara del escritorio creando un foco sobre su tarea. Aquel escritorio, que antaño había sido el centro de mando de un imperio, se convirtió en un quirófano de emergencia para un alma herida. Su misión estaba clara. Tenía que reparar lo que se había roto, tanto en el papel como en el corazón de su hija. El proceso fue un ejercicio de paciencia y penitencia. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques de 8 dígitos y a estrechar la mano de hombres poderosos, se mostraron torpes y temblorosas. Cada trozo de papel era minúsculo, un fragmento de un todo mayor. Trabajaba durante horas, con el ceño fruncido por la concentración, y el mundo exterior desaparecía por completo. Cada pieza que conseguía encajar era una pequeña victoria, una oración silenciosa. No se limitaba a pegar papel, sino que intentaba remendar su propia negligencia, pieza a pieza, con el adhesivo de su arrepentimiento. En mitad del proceso, la desesperación le golpeó. Una pieza crucial, el fragmento que contenía el ojo sonriente de Sofía en el dibujo, parecía haber desaparecido. Buscó por todas partes, con el pánico creciendo en su pecho. La tarea parecía imposible, una cruel metáfora de su situación. ¿Cómo iba a reparar el corazón de su hija si ni siquiera podía arreglar un simple dibujo? Se reclinó en la silla, con la frustración y el dolor amenazando con consumirle. El impulso de rendirse, de aceptar que el daño era irreparable, era abrumador. Parecía más fácil construir un nuevo edificio que arreglar aquella pequeña y frágil hoja de papel. Pero entonces respiró hondo y miró hacia la puerta, imaginando a Sofía al otro lado. Su imagen le dio fuerzas. Volvió a la mesa con renovada determinación. Y allí,
Atrapada por la estática en la manga de su camisa estaba la pieza que le faltaba. Con cuidado quirúrgico, la cogió con las pinzas y la colocó en su sitio. Encajaba perfectamente. En ese momento lo comprendió. No se trataba de borrar el daño, de hacer que el diseño pareciera nuevo. Se trataba de honrar las cicatrices, de mostrar el esfuerzo de la reparación. La belleza no residiría en la perfección, sino en la resistencia de haber estado roto y, sin embargo, haber vuelto a estar entero. Mientras se dedicaba a esta tarea, intentaba acercarse a Sofía. Llamaba a su puerta y aunque ella no respondiera, se sentaba en el suelo del pasillo y hablaba con ella. Aún no le pedía perdón. Sabía que las palabras eran baratas. En lugar de eso, Lesietot contaba su día, las cosas divertidas que veía, lo mucho que echaba de menos a su madre. Le llevaba la comida en una bandeja, aunque ella apenas la tocaba. Solo estaba allí intentando demostrarle con su constancia que no se iba a ninguna parte, que ya no estaba sola. Por la noche se sentaba junto a su cama y le leía en voz baja uno de sus libros de cuentos favoritos. Era el mismo libro que solía leerle su difunta esposa, y al principio el dolor del recuerdo era casi insoportable para ambos. La voz de Alejandro vaciló, entrecortada por la emoción, pero persistió. No exigió una respuesta, no intentó forzar una conversación. Se limitó a ofrecer el sonido tranquilo y firme de su voz como un ancla en la oscuridad, una promesa de que la seguridad y el amor seguían existiendo en aquel hogar, aunque estuvieran ocultos bajo capas de tristeza y error. De vuelta al despacho, el dibujo estaba casi terminado. Las tres figuras volvían a estar juntas, el sol sonreía una vez más, pero la imagen no era la misma. Finas líneas translúcidas de cinta adhesiva se entrecruzaban en el papel, como una tela de araña plateada. Las cicatrices eran visibles, testigos de la violencia que había sufrido la obra. Alejandro las miró y no vio ninguna imperfección. Vio la historia de su redención, vio la prueba de su amor, la prueba de que estaba dispuesto a recomponer las piezas, por difíciles que fueran. El dibujo era más fuerte ahora, no a pesar de las cicatrices, sino gracias a ellas. Empezó a abrir su corazón a Sofía. En sus conversaciones unilaterales en el pasillo, dejó de hablar de cosas triviales y empezó a compartir sus propias vulnerabilidades. Le habló de lo perdido que se sentía tras la muerte de su madre, de su miedo a ser padre soltero, de cómo había cometido un terrible error al pensar que otra persona podría llenar ese vacío. Dejó de ser el magnate todopoderoso y pasó a ser simplemente papá, un hombre falible, triste y arrepentido que la quería más que a la vida misma. Se desnudaba emocionalmente, esperando que su honestidad pudiera llegar de algún modo a su corazón herido. Y entonces ocurrió un pequeño milagro. Una tarde, mientras estaba inclinado sobre la mesa, colocando una de las últimas piezas en su sitio, sintió una presencia. Levantó la vista y vio a Sofía de pie en la puerta entreabierta del despacho. No dijo nada. Se quedó allí de pie, observándole trabajar con una intensidad silenciosa. Sus ojos estaban fijos en sus manos, en el cuidado que prodigaba a aquel trozo de papel roto. Fue solo un momento y luego desapareció retirándose a la seguridad de su habitación. Pero era suficiente. Era una señal, un resquicio de luz en la oscuridad. Ella le había visto su esfuerzo. Finalmente, la tarea estaba hecha. La última pieza estaba en su sitio. El dibujo estaba entero. Alejandro lo sostuvo con ambas manos, el papel ahora más grueso y pesado por el peso de su viaje. Trazó las líneas de las cicatrices con la punta del dedo. Cada línea contaba una historia de dolor, arrepentimiento, paciencia y, sobre todo, amor. Miró la imagen remendada de mi nueva familia y supo que estaba preparado. No era un trofeo de victoria, sino una ofrenda de humildad. Con el dibujo en la mano, se levantó y caminó hacia la habitación de Sofía, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y esperanza. La tensión era máxima. Había hecho el trabajo, había arreglado el símbolo. Ahora tenía que arreglar la realidad. Justo cuando Alejandro, con el Eilomopecio, dibujo remendado en la mano, se disponía a ir al encuentro de Sofía, un timbre agudo e insistente resonó en el piso, seguido de voces alteradas en el vestíbulo. Antes de que el personal de seguridad pudiera intervenir, la puerta de su despacho se abrió de un violento tirón. Isabela estaba allí de pie, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida y los ojos brillantes como el hielo bajo el sol. Ya no era la pulcra dama de sociedad de la cena. Era una tormenta de orgullo herido y venganza. Su presencia llenó la habitación de una energía gélida y agresiva, un contraste brutal con la atmósfera de humilde arrepentimiento que Alejandro había cultivado en su santuario de reparación. No esperó a que la invitaran a hablar. De sus labios brotó un monólogo venenoso, un torrente de acusaciones y amenazas.
Habló de la humillación pública, del escándalo que había manchado el nombre de su familia, de los contratos de patrocinio que había perdido, del ridículo en que se había convertido en su círculo social. Cada palabra era un cuchillo afilado dirigido a lo que ella creía que era el punto débil de Alejandro, su orgullo, su reputación y su fortuna. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, le espetó acercándose a su mesa. Me has destruido, y vas a pagar por ello. Quiero una explicación y quiero una compensación que haga que hasta tú sientas el golpe. Alejandro, para su sorpresa, permaneció perfectamente quieto, escuchando su discurso con una calma desarmante. No sé. Defendió, no la interrumpió, no mostró reacción alguna a su furia. Su silencio era un muro impenetrable contra el que chocaba y se disipaba la ira de ella. Su tranquilidad era más enloquecedora que cualquier argumento. Mientras ella hablaba, él la vio por primera vez como realmente era. Una persona vacía cuyos valores se limitaban a las apariencias y el dinero. La mujer por la que casi había sacrificado a su hija le parecía en aquel momento pequeña, patética y completamente irrelevante para lo que realmente importaba en su vida. Cuando por fin se detuvo sin aliento y a la espera de una reacción explosiva, Alejandro actuó. Lentamente, con un movimiento deliberado, se agachó y recogió el dibujo remendado que había sobre la mesa. No lo levantó como un arma, sino que lo sostuvo con una reverencia casi religiosa. Se acercó a la mesa que los separaba y con infinita delicadeza colocó el pequeño trozo de papel en el centro de la pulida superficie de madera. La imagen infantil, con todas sus cicatrices de cinta adhesiva, parecía un testimonio frágil y poderoso en medio de la fría opulencia de la habitación, silenciando todo el veneno que acababa de verterse. Levantó los ojos hacia los de ella y por primera vez su voz sonó, no con ira, sino con el peso de una verdad inquebrantable. ¿Quieres una explicación, Isabela? Aquí está, dijo señalando el dibujo. El silencio que siguió fue denso y pesado. Rompiste un trozo de papel. Casi rompo el alma de mi hija. La boda se ha cancelado porque por primera vez en muchos años por fin he comprendido lo que significa ser rico de verdad. Cada palabra fue pronunciada con una claridad devastadora. Una frase final que no hablaba de contratos ni de estatus, sino de un valor que ella nunca pudo comprender. El impacto de esas palabras fue visible. La máscara de furia de Isabela se desmoronó y fue sustituida por un shock puro e incrédulo. Abrió ligeramente la boca, pero no emitió sonido alguno. Sus ojos parpadearon, pasando del rostro resuelto de Alejandro al dibujo remendado y viceversa. La lógica de su mundo, donde todo tenía un precio, había dado un vuelco. No se enfrentaba al magnate que conocía, sino a un desconocido, a un padre cuya devoción era una fuerza contra la que no podía luchar, intimidar o comprar. En ese instante se dio cuenta de la magnitud de su derrota. No había perdido el matrimonio, sino la batalla por un alma. De lo que ninguno de los dos se había dado cuenta era del pequeño espectador de la puerta. Atraída por los gritos, Sofía había salido de su habitación con su conejo de peluche favorito pegado al pecho. Había estado allí, escondida en las sombras del pasillo, y lo había oído todo. Oyó las crueles palabras de Isabela, pero sobre todo oyó la respuesta de su padre. Oyó su voz, firme y protectora, defendiéndola. Le oyó elegirla sin dudarlo, anteponiendo su bienestar a todo lo demás. En su corazoncito, una semilla de confianza que creía muerta comenzó a brotar tímidamente. Alejandro, al percibir un sutil movimiento, giró la cabeza y la vio. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación y el mundo entero pareció desaparecer. Isabel, la fortuna, el escándalo. Nada más importaba. Le dio la espalda en un último gesto de resignación y caminó hacia su hija. Su rostro, antaño una fortaleza de calma, se derrumbaba ahora en una expresión de súplica y crudo dolor. Se detuvo a unos pasos de ella y, sin pensárselo dos veces, el gran Alejandro Vargas, uno de los hombres más poderosos de España, se arrodilló en el suelo, colocándose a su altura, haciéndose pequeño para que ella pudiera verlo entero. Con manos temblorosas le tendió el dibujo, ofrenda de su corazón reparado. «Perdóname, mi amor». Se le entrecortó la voz. Las lágrimas que había retenido durante días finalmente se desbordaron. «Papá cometió un error, un terrible error, pero te juro», hizo una pausa tragando saliva. «Nuestra familia somos tú y yo, somos nosotros, y nunca, ¿me oyes? Nunca. Más dejaré que nadie rompa lo que es nuestro». No era solo una disculpa por el dibujo, era una promesa, un nuevo pacto sagrado entre un padre y una hija, sellado en el suelo de aquel frío piso que pronto abandonarían. Sofía miró el dibujo entre sus manos, trazando con el dedo una de las cicatrices de la cinta. Luego levantó los ojos hacia el rostro de su padre, viendo las lágrimas que corrían por sus mejillas, viendo el amor incondicional que tanto había echado de menos. Y en ese momento, todas,
Las barreras se derrumbaron. La fortaleza de silencio que había construido a su alrededor se disolvió en un instante. Soltó el conejo de peluche, que había caído al suelo sin que se diera cuenta, y se arrojó a los brazos de su padre. Él la abrazó con una fuerza desesperada, como si quisiera fundir a los dos en un solo ser, para no separarlos nunca más. Y allí, en medio de aquel despacho, lloraron juntos, lágrimas de perdón, de alivio y de un nuevo comienzo. ¿Te gusta esta historia? Si la reconciliación de Alejandro y Sofía te ha emocionado, déjanos un like para mostrarnos tu apoyo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace transformador de este viaje. Ahora, continuemos con el vídeo. En la quietud que siguió a la silenciosa y derrotada partida de Isabela, Alejandro estrechó a Sofía entre sus brazos, sintiendo su pequeño peso como un ancla para su recién descubierta alma. En ese momento supo que el cambio no podía ser solo interno. El ático de lujo, con sus paredes de momecienta, cristal y sus fríos recuerdos, ya no era un hogar. Era el mausoleo de sus errores. A la semana siguiente puso el inmueble en venta, un acto que conmocionó al mercado inmobiliario, pero que para él supuso el respiro más liberador de su vida. Juntos, padre e hija empezaron a empaquetar no solo objetos, sino la esencia misma de su antigua existencia, eligiendo cuidadosamente los recuerdos que se llevarían consigo y dejando atrás los fantasmas de la soledad y el abandono. Se mudaron a una casa de Minenes, campo en las verdes afueras de Madrid, un lugar donde el silencio no estaba vacío, sino lleno del canto de los pájaros y el sonido del viento en los árboles. En lugar de mármol frío, sus pies pisaban ahora madera caliente y hierba fresca. El corazón de la casa no era un despacho con vistas a la ciudad, sino una espaciosa cocina que pronto se llenó de olor a pan casero y risas. Alejandro transformó la habitación más grande y luminosa en un estudio de arte para Sofía, un santuario para su creatividad. Redujo drásticamente su carga de trabajo, cambiando las reuniones de la junta directiva por tardes en el jardín, enseñando a Sofía a plantar flores y redescubriendo la profunda alegría que hay en las cosas más sencillas de la vida. Inspirado por el poder transformador que el arte tenía en su propia familia, curando la herida entre él y su hija, Alejandro encontró un nuevo propósito para su inmensa fortuna. Canalizó sus recursos, su influencia y su recién descubierta energía en la creación de algo de valor duradero, la Fundación Sofía Vargas. La organización nació con una misión clara y poderosa: ofrecer terapia artística gratuita a niños huérfanos, hospitalizados o vulnerables. No estaba construyendo simplemente otro edificio, estaba construyendo un refugio, convirtiendo su dolor personal y su abrumadora culpa en una fuerza para el bien colectivo, asegurándose de que otros niños pudieran encontrar su voz a través del color y la forma, tal y como había hecho su querida Sofía. 5 años después, la escena era de una belleza serena y conmovedora. Vemos a un Alejandro con el pelo ya plateado en las sienes, pero con una sonrisa genuina que le hacía retroceder 10 años. Observaba desde un balcón cómo una Sofía que ahora tenía 12 años, una preadolescente extrovertida y radiante, enseñaba pacientemente a un grupo de niños más pequeños a mezclar colores en el jardín de la fundación. Junto a Alejandro estaba Ana, una psicóloga infantil que trabajaba con él en la serie Fundación. La forma en que sonreía Sofía y la manera en que Sofía corría a abrazarla revelaban un afecto y un cariño orgánicos, construidos sobre la sólida base del respeto y la amabilidad. No había buscado una nueva compañera. Había encontrado un alma gemela en su nuevo viaje. La escena final se desarrolla cuando un niño pequeño y tímido, uno de los hijos de la fundación, se acerca a Alejandro y le entrega un sencillo dibujo de un barco en un mar azul. El hombre, que apenas se había percatado del regalo de su propia hija, se arrodilla ahora para recibir el papel con la reverencia de quien sostiene el más raro de los diamantes. Sus ojos se llenan de lágrimas de gratitud y da las gracias al niño con una calidez que le envuelve por completo. Fue allí, en aquel jardín, donde se solidificó la lección de su vida. Alejandro Vargas aprendió que el genio no lleva traje y corbata y que el verdadero valor de un hombre no reside en lo que tiene en el bolsillo, sino en la fuerza de su carácter, en la protección que ofrece a los que ama y en la luz de su inteligencia emocional. Por fin era, de verdad, el hombre más rico de España. ¿Has presenciado alguna vez un acto de amor paternal tan fuerte que lo cambiara todo? Deja un me gusta si crees que el amor de un padre es la mayor riqueza que existe. Suscríbete para recibir más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta: el amor reconstruye, si tú también crees que las cicatrices pueden hacernos más fuertes.